Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con nuestros encuentros con esta modalidad virtual. La idea de hoy es trabajar modernidad. Básicamente vamos a tratar de sintetizar tres textos que ustedes ya van a recibir, calculo que en estos días, que son Las puertas de la modernidad, Modernidad, Estado y Sociedad y la modernidad como autorreflexión. El estudio de la modernidad es un tema bastante importante para las ciencias sociales y especialmente para el trabajo social, porque muchas de las categorías de análisis que utilizamos tienen que ver justamente con esa definición, con esa concepción, con esa idea de modernidad. Con todas las crisis y complicaciones que la misma tiene en la actualidad, pero sí debemos reconocer que los aspectos fundacionales de nuestra disciplina, como de muchísimas otras, se vinculan con esta cuestión. Como para empezar, yo empezaría con la presentación de modernidad, Estado y sociedad, básicamente desde dos conceptos como para empezar a compartir. El primero es lo que decíamos antes, es la idea de que la modernidad nos introduce en los orígenes de las prácticas, instituciones y políticas públicas. Es decir, nuestras prácticas, las instituciones y las políticas que se aplican incluso en la actualidad tienen un fuerte carácter moderno. Incluso la modernidad, algunos dicen que es un proyecto no acabado o estamos en un periodo de sobremodernidad. O sea, la modernidad no ha terminado, es un periodo que dura alrededor de 500 años y si lo miramos de la perspectiva histórica de la construcción de nuestra profesión, diría que nos introduce, como decíamos antes, en los orígenes de las prácticas, de las instituciones y de las políticas públicas. También la modernidad se relaciona con la forma de comprender y explicar los problemas sociales y la forma de intervenir sobre estos. Es decir, la modernidad formatea los problemas sociales, le da como una construcción diferente a lo que antes se podía entender como problemas sociales. Es decir, a partir de la modernidad no se puede plantear que hay una mala cosecha porque hubo un incesto o porque hubo un gran pecado en una sociedad o una comunidad o en un pueblo, sino que el problema social que estamos enfrentando tiene que ver con nuestra falta de previsibilidad como humanidad, como seres humanos, como quienes habitamos ese pueblo, su sociedad o comunidad. En ese sentido, ya los problemas sociales empiezan a ser responsabilidad de las personas que habitan la sociedad, que habitan el Estado, que habitan la ciudad-estado, según donde lo vayamos mirando, y siempre con una óptica centrada en el pensamiento occidental. La modernidad no existe en el pensamiento latinoamericano, en el pensamiento de los pueblos originarios, mejor dicho, y también va a ser una imposición a esos pueblos originarios cuando se produce la conquista, esta lógica de pensamiento. En ese sentido creo que, como decíamos antes, si la modernidad se vincula con la forma de comprender y explicar los problemas sociales, es un tema clave para entender el trabajo social y su intervención. Es decir, en el teórico anterior nos preguntábamos con qué trabaja el trabajo social y básicamente trabajamos con problemas sociales. Esos problemas sociales tienen una construcción moderna. Yo doy un ejemplo sencillo, si tal vez recuerden de la secundaria, cuando uno leía El Lazarillo de Tormes, por ejemplo. El Lazarillo de Tormes es un texto, diría yo, de transición entre el medioevo y el Renacimiento. Y El Lazarillo de Tormes, el Lazarillo, el personaje principal, es un niño que diríamos un niño en situación de calle, un adolescente, un niño en situación de calle, que si lo leemos desde la perspectiva del Lazarillo no es un problema social, no implica en sí mismo su situación un problema social, cosa que sí nos interpelaría fuertemente como problema social. Es decir, que la modernidad construye una lógica de los problemas sociales. Por otro lado, nos podemos preguntar, y tal vez ustedes se estén preguntando, ¿qué entendemos por modernidad? ¿Qué queremos decir cuando decimos modernidad? Y básicamente la palabra moderno ustedes verán que se usa para un montón de significados, es decir, moderno, es decir, esta ropa es moderna, este auto es moderno, esta construcción es moderno, existe el modernismo en la arquitectura, que incluso es una corriente de la década del 30, pero bueno,
Ya se hablaba de modernismo, por supuesto, también en esa época. Y cuando hablamos de lo moderno nos referimos, si lo decimos más específicamente, y eso lo van a ver en el PowerPoint, nos estamos refiriendo para algo nuevo, avanzado, diferente, distinto. Pero más allá de nuevo, diferente, avanzado, distinto, lo moderno es algo que supera al pasado, que supera a lo anterior. Esa yo diría que es una de las bases más fuertes de la modernidad, es decir, plantearse a sí misma como una superación de lo antiguo, como una superación del pasado, incluso como una transición, como lo decía algún filósofo, desde lo antiguo hacia lo nuevo. Entonces lo moderno es presente, pero es un presente que desde la perspectiva moderna justamente mejoró las circunstancias o se enuncia como algo que mejora las circunstancias, aunque podemos ser bastante críticos y plantear que en algunos aspectos la modernidad ha complicado muchísimo determinadas circunstancias. Pero básicamente la palabra moderno, cuando lo utilizamos en el lenguaje cotidiano, la vinculamos con algo superior simplemente porque está más adelante en la línea del tiempo. En ese sentido, tomamos la definición de Habermas, que ustedes la van a tener en la presentación en PowerPoint, donde se dice que lo moderno expresa la conciencia de una época que se relaciona con el pasado, considerándose a sí misma como el resultado de la transición entre lo antiguo y lo nuevo, un poco lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Y a su vez, lo que desde la perspectiva moderna, todo lo que la modernidad considera pasado connota como algo negativo, como algo retrasado, como algo que no va a generar ninguna situación beneficiosa para una sociedad o para una comunidad. En ese sentido, podemos seguir pensando y estamos trabajando básicamente con uno de los textos que ustedes tienen para leer, con las dimensiones de la modernidad. Y yo diría que si sigo el texto, podríamos ampliar mucho más eso, pero si sigo el texto Modernidad, Estado y Sociedad, que es una ficha de cátedra muy sencilla que escribimos hace unos años en función de organizarnos con el tema, diría que podemos empezar a pensar la modernidad a partir de dos dimensiones, la dimensión social y la dimensión política. Cuando hablamos de la dimensión social estamos hablando de que el concepto de sociedad es un concepto moderno, porque para que haya sociedad tiene que haber individuos. El concepto de individuo es un concepto que construye la modernidad, enriquece la modernidad, y si hay individuos hay sociedad. Ahí podemos encontrarnos con una contradicción. La modernidad separa individuo y sociedad, y eso va a ser bastante complejo desde el punto de vista de pensar la intervención en lo social, pero la intervención resuelve esta cuestión integrando la relación individuo-sociedad desde lo microsocial, como hablábamos en el video anterior. Entonces ya tenemos desde la dimensión social dos elementos a tener en cuenta: la creación del concepto de individuo, la creación del concepto de sociedad, y también desde nuestro interés o lo que nos interesa desde el punto de vista del trabajo social, la creación de la noción de problema social. Es decir, los problemas sociales ya no los resuelve la religión, ya no los resuelve la meditación, ya no los resuelve lo mágico, sino que los resuelven aquellos que están capacitados para resolverlo. Entonces los problemas sociales no solamente se construyen desde una idea moderna, sino que su resolución, es decir, su intervención sobre estos, va a ser moderna. Y la dimensión política es bastante interesante porque tiene que ver con el origen de los Estados-nación. Si nosotros ubicamos el origen de la modernidad con la conquista de América y lo ubicamos en el 1500, que tiene que ver con lo que algunos llaman el Renacimiento, pero básicamente, diría yo, insisto, en la vinculación con la conquista de América. Conquista de América y Renacimiento van bastante atados, bastante cercanos y bastante de la mano. Esa dimensión política que se vincula con la modernidad y que se relaciona con el Renacimiento, tiene que ver con una idea bastante interesante, que es la construcción de los Estados-nación. Si pensamos rápidamente en el Renacimiento, nos vamos a encontrar con una idea de Estado-nación, que es la idea de ciudad-estado. Nosotros pensamos en Florencia, Venecia, Verona, todo lo que es el norte de Italia, no era un país, sino que eran ciudades-estados muy ricas,
eh, tremendamente ricas porque vivían del comercio entre Oriente y Occidente. Era como el camino inevitable donde lo que se comerciaba desde Oriente pasaba por tierra hacia Occidente. Ese norte de Italia era la puerta de entrada hacia el resto de Europa. Porque por mar no podían comerciar, porque los mares estaban en puja con el mundo islámico y también en puja con los piratas que ya existían en aquellos años del 1500 y después van a tener otro papel en la época del barroco, en el 1700, que eso ya es otra historia. Entonces las ciudades se cierran en sí mismas, construyen su propia riqueza, que es una riqueza que no es una riqueza que tenga que ver con su poder extractivo, o que tenga que ver con su poder de producción, sino tiene que ver justamente con su poder financiero, con la idea de comprar a un precio y vender a otro precio. Los bancos, tal como los conocemos ahora, se generan en esas ciudades-estado. Si quieren una nota de color, la palabra banco tiene que ver con sentarse en bancos, asientos, en los mercados, y ahí en esos mercados hacer intercambio de moneda, donde siempre el que intercambiaba, como las casas de cambio actuales, tenía, digamos, una ganancia que lo beneficiaba. Así construían tremendas fortunas, como la fortuna de los Medici, que es la más conocida. Esto se ve muy bien en la literatura, si ahora que tenemos más tiempo, estamos más relajados porque estamos en casa, o tal vez estemos más aburridos. Una obra de teatro hermosísima para leer y que habla de esto es Romeo y Julieta. Romeo y Julieta está ambientada en las ciudades del norte de Italia, básicamente en Verona, y tiene que ver justamente con la puja entre el poder financiero y el poder campesino, donde los Montescos y los Capuletos representan a unos y a otros. Entonces, en esos lugares de tanta, diría yo, de tanto poder económico, político, incluso artístico, o sea, los duques, los príncipes de esas ciudades y estados tienen muchísimo dinero y tienen capacidad de contratar artistas como Leonardo da Vinci, como Rafael. El David, por ejemplo, está en Florencia, va a conocer el Duomo de Florencia, el Duomo de Milano, el Ponte Vecchio de Florencia. Implica, digamos, la ostentación también de el poder que genera esa economía, pero eso se cerraba en ciudades que estaban amuralladas, que estaban cuidadas, y esas ciudades se las empieza a llamar estados-nación. Y fíjense que la noción de ciudadanía también se vincula con esto. Si nosotros juntos hacemos el análisis etimológico, ¿qué significa la palabra ciudadanía? Vamos a encontrar con que ciudadanía viene de citadino. Citadino significa habitante de la ciudad. ¿De qué ciudad? De la ciudad-estado. Y el concepto de ciudadano es un concepto que uno podría recuperar de los textos de Nicolás Maquiavelo, que también es un contemporáneo de esta época que estamos tratando de describir, donde la idea de ciudadanía tiene que ver con cuidar la ciudad, sentirse que se pertenece a esa ciudad, incluso dar la vida por la ciudad, a partir de que estas ciudades eran todo el tiempo acosadas, intentaban ser saqueadas, muchas de ellas fueron saqueadas, son invadidas por ejércitos por la cantidad de riquezas que acumulan dentro de lo que podemos llamar el ejido urbano. Entonces, el ciudadano es alguien que tiene una responsabilidad con respecto a la ciudad. Maquiavelo dice debe amar a la ciudad, y el ciudadano tiene una categoría especial, porque no solamente tiene esa característica de entregar su vida, si ustedes quieren, por la ciudad, sino que también se vincula mucho con el poder económico, con el poder político, y el ciudadano generalmente es propietario. Entonces hay una diferencia entre ciudadanos y no ciudadanos. Y el ciudadano tiene sí capacidad de decidir sobre los asuntos de la ciudad, cosa que no tiene aquel que no es ciudadano. Ciudadanía había que ganársela, por decirlo de alguna manera. Y se ganaba o se compraba desde el punto de vista económico. Entonces el concepto de ciudadanía, el concepto de Estado-Nación, es un concepto moderno. Y fíjense cómo los trabajadores sociales trabajamos muchísimo dentro de la esfera del Estado,
trabajamos muchísimo con la idea de ciudadanía y trabajamos muchísimo con la idea de algo más que se desprende de esto, que tiene que ver con los derechos. Si soy ciudadano tengo derechos civiles que después, siglos después, se van a transformar también en derechos políticos y derechos políticos se van a transformar en derechos sociales. Esto sería, digamos, en líneas generales, una presentación de un texto muy cortito que ustedes tienen, que se llama Modernidad, Estado y Sociedad, que preparamos en la cátedra como para hacer un poco más amable este concepto, que consideramos muy útil y muy necesario para empezar a pensar el trabajo social de una manera profunda, seria y sistemática, que es lo que es nuestro deber, digamos, desde el punto de vista de la universidad. Y con esto daríamos por terminado este texto y en un rato vamos a conversar en otro video donde vamos a ver la cuestión de la modernidad ya desde un autor muy interesante, un autor argentino, un filósofo argentino que se llama Nicolás Casullo, y se llamaba Nicolás Casullo falleció hace unos años, y Casullo plantea un concepto muy interesante que es la idea de modernidad como autorreflexión, y plantea una serie de esferas que son bastante interesantes como para pensarla, y unos conceptos que son realmente brillantes como el poder del autor. Por eso lo vemos en un video que vamos a armar y vamos a compartir en unos minutos. En un rato nos vemos.